La historia de la supuesta tortura de un salvadoreño en Estados Unidos se desmorona en segundos cuando el presidente Nayib Bukele toma la palabra. No hace falta un discurso extenso ni adornado, basta una frase directa, contundente y cargada de verdad: la historia de la tortura es falsa. Con esas palabras, Bukele destroza la narrativa de Kilmar Ábrego García, un ciudadano salvadoreño que intenta victimizarse para evitar su deportación. Y es que Bukele no deja espacio para la manipulación ni para las falsas víctimas. Lo dice sin rodeos: si crees que es real, entonces eres lo suficientemente tonto como para creer que todos estos países también están haciendo fila para torturarlo. La verdad es sencilla: él simplemente no quiere ser deportado. Bukele expone con claridad lo que muchos líderes callarían por miedo a la corrección política o a las presiones de organismos internacionales. Porque aquí no se trata de un caso de derechos humanos, sino de un intento burdo de manipular la narrativa para evadir la ley. Y Bukele no está dispuesto a permitir que la imagen de El Salvador se manche con mentiras. La contundencia de sus palabras no solo desarma el discurso de Ábrego, sino que también envía un mensaje al mundo: El Salvador ya no será rehén de narrativas falsas ni de victimismos baratos. El presidente recuerda que organismos como ICE, que incluso plantearon deportarlo a Eswatini pese a que hablaba de Uganda y otros países, dejaron en evidencia la falta de sustento de esas denuncias. Si ni siquiera Estados Unidos cree en su historia, ¿cómo esperar que alguien más lo haga? Pero lo más fuerte del mensaje de Bukele no es solo la desmentida, sino el trasfondo, la defensa de la verdad, de la dignidad de El Salvador y de la nueva imagen que el país ha construido. Porque antes, en el pasado, El Salvador era sinónimo de violencia, de maras, de muerte, y muchos aprovechaban esa fama para crear historias falsas de persecución. Hoy, bajo el liderazgo de Bukele, ese tiempo quedó atrás. Bukele recuerda que hoy El Salvador es uno de los países más seguros de todo el hemisferio occidental. Que las calles antes dominadas por el miedo ahora están abiertas para los niños, para las familias, para la gente trabajadora que ya no se esconde tras las sombras de las pandillas. Y por eso, cuando un salvadoreño en el extranjero inventa un cuento de tortura para esquivar la justicia migratoria, lo que está haciendo en realidad es intentar ensuciar la imagen del país que ya cambió, del país que se levantó de las cenizas. Esa es la diferencia con el pasado. Antes, nadie defendía la reputación de El Salvador. Los gobiernos corruptos preferían callar, aceptar críticas y vivir sometidos a la narrativa internacional que pintaba al país como un infierno sin salida. Hoy, con Bukele, la historia es otra. Hoy, El Salvador levanta la voz y responde: eso no es verdad. Eso es falso. Y la gente lo sabe. Porque basta caminar por las calles de San Salvador, por las colonias que antes eran cementerios vivientes, por los barrios que antes tenían fronteras invisibles, para entender que lo que dice Bukele es real. El país se transformó. El país ahora respira seguridad. Los salvadoreños ya no huyen, ahora regresan. Esa es la parte que incomoda a quienes quieren seguir usando a El Salvador como excusa. Hoy ya no pueden decir me persiguen las pandillas porque las pandillas ya no existen. Hoy ya no pueden inventar torturas porque el país se convirtió en un referente mundial de seguridad. Y entonces recurren a lo absurdo, a lo inverosímil, como el cuento de Kilmar Ábrego. Pero Bukele no deja espacio a dudas. Su estilo directo, su manera de hablar sin rodeos, golpea más fuerte que cualquier comunicado oficial. Y ahora queremos contarles que el jueves 4 de septiembre El Salvador alcanzó una destacable cifra. No se registró ningún homicidio en todo el país, según los datos publicados por la Policía Nacional Civil. Este resultado refleja un importante avance en los esfuerzos por garantizar la seguridad pública y mantener un entorno más tranquilo para toda la población. Este tipo de noticias refrenda también el impacto positivo de las políticas de prevención y el fortalecimiento institucional en el combate a la violencia. Y es que la guerra frontal contra las estructuras criminales continúa. Las autoridades no bajan la guardia y trabajan para identificar a cualquier remanente de pandillas que intente evadir a la justicia. En las últimas horas, elementos de la Fuerza Armada y también de la Policía Nacional Civil ubicaron a sujetos vinculados al crimen organizado, quienes deberán enfrentar la justicia por diversos delitos. Elmer Antonio Salinas Díaz, alias Parody, gatillero de la pandilla 18 Revolucionarios, fue ubicado por las fuerzas del orden en Rosario de Mora, San Salvador Sur. Las autoridades informaron que el sujeto pertenece a la clica Isabel y delinquía en el cantón El Jutillo, Rosario de Mora. El pandillero será remitido por agrupaciones ilícitas.
En otro caso, fue detenida Cristal Azucena Serpas Hernández, de 20 años de edad. La joven presumía en redes sociales sobre su pertenencia a la pandilla MS-13. Elementos policiales la ubicaron en la colonia 10 de octubre en San Marcos, San Salvador Sur, y será remitida por resistencia agresiva mientras se investigan otros delitos. También, las autoridades trabajan en investigaciones para capturar a las demás personas que aparecen en las fotografías junto a ella. Mientras tanto, en la notificación Miguelito, en San Miguel Centro, fue capturado Santos Abel Martínez, de 41 años de edad, un homeboy de la MS-13. El sujeto intentó ocultar tatuajes que lo vinculan a la estructura criminal por unos artísticos. Sin embargo, en el registro de la Policía Nacional Civil aparece perfilado como miembro de la clica Sailor Locos Salvatruchos y será remitido por agrupaciones ilícitas. Los detenidos son procesados con todo el peso de la ley por su pertenencia al crimen organizado y ya no representarán una amenaza para la sociedad. Sujei Flores, Noticiero El Salvador. Y como parte de la guerra contra la corrupción, la Fiscalía General de la República logró que el exfuncionario del FMLN, Francisco José Cáceres Saldaña, y su grupo familiar sean declarados culpables de enriquecimiento ilícito y deberán restituir al Estado $3.8 millones. Además, la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla inhabilitó a Cáceres por 10 años para ejercer cualquier cargo público. Cáceres fue secretario privado de la presidencia durante la gestión de Mauricio Funes entre el 1 de junio del 2009 al 31 de mayo del 2014. Y los privados de libertad en proceso de rehabilitación y fase de confianza fabrican diferentes tipos de piezas que contribuyen a la renovación de los centros escolares de todo el país. Esto permite un ahorro millonario al Estado y a la vez, por supuesto, los reos reparan el daño ocasionado a la sociedad, se vuelven más productivos y dejan a un lado el ocio, reduciendo su pena por cada día de trabajo. Ventanas como estas son las fabricadas acá, que con trabajo en equipo bastan tan solo 30 minutos para culminar cada una de ellas. Son ventanas que en los próximos días estarán instaladas en alguno de los centros educativos que están siendo intervenidos en el país. Son hechas por privados de libertad que han demostrado buena conducta. Hasta el centro industrial ubicado en Santa Ana es llevada la materia prima, que deberá pasar por 8 estaciones antes de estar finalizado el producto. Es bastante interesante el cortar vidrio porque requiere bastante de paciencia y nos entretenemos bastante. Nos levantamos alegres de pensar de que vamos a venir a formar parte de este equipo, a hacer más ventanas para el proyecto de escuelas y que todo sea mejor para nuestro país. Un centenar de ventanas son fabricadas al finalizar el día. Cada una pasa por un estricto control de calidad. Tratamos nosotros de supervisar, de ver que todas las medidas, de todos los detalles, cada uno de estos vayan conforme los están pidiendo a cada uno de los centros escolares para que no vaya a haber ningún error a la hora de trasladarlos a un lugar donde van. Entonces nosotros aquí nos sentimos agradecidos con la oportunidad que se nos da del trabajo que estamos realizando y de poder demostrar que sí tenemos capacidad para hacer algo, lo cual quizás allá afuera no se atreven mucho. Trabajamos 250 personas en total en el día. Nunca me imaginé, ¿verdad? Pero gracias a Dios que se han dado las oportunidades, ahora me siento orgulloso de lo que aprendí en vida libre, el poderlo poner en práctica con los demás. Son más de 60 cuadrillas de privados de libertad los que se encuentran remodelando las escuelas, quienes instalan las ventanas que son fabricadas por sus mismos compañeros. El sistema penitenciario ha venido cambiando con nosotros los internos en un modo bien, o sea, un 100%. Las oportunidades que se nos ha dado nunca las habíamos tenido. Mi condena es de 10 años, llevo 6 años ya y ya hasta ahorita soy fase de confianza.
Acceder a este tipo de programas es un privilegio que debe ser ganado. Acá se encuentran privados de libertad en proceso de rehabilitación y en fase de confianza. La diferencia entre estos dos radica en que los últimos tienen el beneficio de poder salir del recinto para realizar diferentes trabajos. Para llegar a estas categorías pasan una serie de requisitos. Pasan por evaluaciones previas a lo que son de los equipos técnicos, evaluados por psicólogos, maestros, abogados. Se ve el perfil. Cabe destacar que por el tipo de herramientas que utilizan, quienes ingresan a este taller son privados de libertad de baja peligrosidad, que cumplen penas por delitos menores. La población penitenciaria del Centro Industrial de Santa Ana es de 8.000 reos. Todos forman parte de algún proyecto de bienestar social y han sido capacitados previamente en el Centro Penal La Esperanza. Gracias a todos por mirar el video hasta el final, espero que te haya gustado y así puedas volver en un próximo video. Cada día estamos informando todo lo que ocurre en El Salvador, así que ya saben, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima.